protagonista é unha estatua do paxaro. Esta obra está titulada O Príncipe Feliz. Nos ensina que o máis importante non é o material, senón a amizade e a generosidade. Canta razón tes. Un aplauso forte para ele. Había una vez en una ciudad lejana una estatua de un príncipe feliz. Su traje y su corazón eran de oro. Sus ojos eran dos aceros azules. Una madre y sus hijos que paseaban por allí se detienen admirando. Murió al poco tiempo. Oh, qué triste historia. ¿Y quién hizo esa estatua? La gente del pueblo reunió todo el oro y las piedras preciosas que el mismo rey les había regalado. Y le hicieron esta estatua y la llamaron el Príncipe Feliz. Pues más que Príncipe Feliz, parece un ángel. Él también debió haber sido tan bueno como su padre. Eso dicen. Vamos, hijos, que es tarde. ¿Te puedo ayudar?
alcalde y sus guardias se acercan a la estatua. ¡Ay, la golondrina muerta junto a la estatua! Ya no está en los tablitos. La lámina de oro que lo cubría. Así ya no sirve para nada. Destruyamos y tiramos pedazos a la basura, junto con la golondrina. El alcalde. Sus guardias toman la estatua de la golondrina y la destruyen, dejando los pedazos en los suelos. El corazón de la estatua y el cuerpo de la golondrina quedan juntos. Un ángel aparece y se acerca al lugar. ¿Dónde encontraré las dos cosas bellas que he visto para llevárselas a Dios? Como él me pidió. Oh, este es el más bello que he visto. Se lo llevaré a mi sobrino. Y así el príncipe y la golondrina descansaron